Bien, como le adelantaba antes de ir al bloque comercial, amablemente el profesor Pablo Rubén Villalobos Hernández, a quien usted ubica, periodista, locutor, poeta, escritor, historiador, y en esta parte es lo que más me interesa hoy rescatar de su parte. Hemos platicado en varios encuentros sobre el proceso sucesorio gubernamental en nuestra entidad federativa y nos refería el profesor esta práctica que es común, cualquier gobernador saliente siempre buscará a un sucesor impuesto. ¿Por qué? Pues es el que le cubre las espaldas, es el que posiblemente le pueda significar la continuidad de un proyecto. Esto es válido, pero no sé si en la mayoría o en todas las ocasiones este ejercicio ha quedado frustrado. Antes que nada, profesor, muchas gracias por esta colaboración especial y escuchamos muy atentos tu análisis. Gracias, señor licenciado y maestro Teodoro Rentería Villa. Agradezco a Cristian Salgado por la llamada para este enlace. Efectivamente, Teodoro, en el curso de los años, y no me voy a ir a los siglos, sino simplemente al tiempo postrevolucionario y a partir del momento en que Morelos retornó a la constitucionalidad con un gobernador constitucional que lo fue e instauró, hizo el proceso para darnos constitución al Estado de Morelos. Por eso es una de sus partes que lo engrandecen, don Vicente Estrada Cajigal. Es uno de los mejores gobernadores que hemos tenido en Morelos a partir él de 1930 a 1934. Cayó en la intención, la tentación de poder dejar sucesor, voy a decirlo, al trono gubernamental. No lo logró. Los gobernantes de Morelos, prácticamente todos menos dos, y los citaré en su momento, o tal vez tres, han sido impuestos desde la presidencia de la República. Siempre el dedazo del señor presidente benefició a los sucesores, haciendo a un lado a las tentaciones que planteaban los gobernantes en turno, como fue el caso de Ernesto Escobar Muñoz, impuesto desde las alturas presidenciales en los tiempos de Plutarco Elías Calles. Jesús Castillo López por la misma circunstancia y ya con la posible presencia de la influencia de Lázaro Cárdenas. No pudo ni don Ernesto ni don Jesús dejar sucesor. El caso se repitió con el general Elpidio Perdomo, impuesto por el general Cárdenas en el gobierno del Estado, con la participación de Manuel Ávila Camacho, sucesor de don Lázaro. Se parece que se revuelven los nombres, pero no. Unos son los presidentes de la República, como es el caso de Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas, y el otro es el caso de los gobernantes, como este último que refiero, que no fue sucesor al trono de los tiempos de Jesús Castillo, don Elpidio Perdomo. Tampoco Rodolfo López de Nava pudo lograr dejar su sucesor, siendo él un personaje a quien puso Manuel Ávila Camacho con la posible anuencia de su sucesor Miguel Alemán. Estoy dando nombres, insisto, de gobernantes y de presidentes, porque la influencia de los presidentes en la decisión para darnos gobernador fue siempre la misma. Era el personaje de preferencia que tenía el presidente en turno. Hago un paréntesis aquí. Los presidentes de la República, todopoderosos, siempre nos mandaron a alguno de sus cercanos. No faltaron otras circunstancias que intentaron violentar esa situación, pero no lo lograron. Aquí dejo una referencia, Teodoro. Llegó al gobierno de la República luego de Rodolfo López de Nava el teniente coronel Norberto López Avelar.
Se me pasó decir los años de gobierno. López de Návalo fue del 52 al 58, para no regresarme a todos, y el caso de Norberto López Avelar fue del 58 al 64. Tuvo influencia para dejarlo en el poder Adolfo Ruiz Cortines, sucesor de Miguel Alemán. El problema de Morelos, Teodoro, aquí hago un paréntesis en la cuestión sucesoria, y si tienes alguna pregunta, estoy listo para atenderla en lo histórico, y tal vez en lo referencial político, porque van inmersos uno con otro. Es que Morelos, desde 1930 hasta el año 2000, siempre tuvo la desgracia, y fue desgracia, de que el presidente de la República en turno terminaba su sexenio, y poquito antes de terminar el sexenio dejaba al sucesor del gobierno del estado de Morelos, que no siempre era del agrado del sucesor del presidente de la República. Por ello, tanto rezago ha habido en nuestra entidad, para nuestra desgracia. ¿Alguna pregunta, Teodoro? En esta última etapa, digamos ya la moderna, profesor, es bien interesante porque ya se conocen o se tienen ubicados a los nombres de los que querían llegar o querían imponer y no llegaron. Y me gustaría que nos compartieras esta última etapa, que me parece a mí muy importante. Todas las etapas han sido importantes, Teodoro, cada una en su tiempo y turno. ¿Por qué? Porque pues hubo ese tipo de confrontaciones y diferencias, a veces de veras, entre el gobernador del estado, que fue el caso de Norberto López Avelar, por eso ahí hice la pausa, con el presidente en turno, que lo fue Gustavo Díaz Ordaz, con quien no tuvo ninguna buena relación. A grado tal de que el presidente de la República llegó a estar en Morelos y no tomó en cuenta al gobernante. Vinieron los tiempos de cambio. Norberto, por su incapacidad hasta ese tiempo, estaba considerado como el peor gobernador del estado, al que se le pusieron motes como el Caracol, por conchudo y la baba, y también se le puso el mote del bistec, porque era un pedazo de res, pues, o de buey, y luego se le puso el estudiante porque recibía todo lo que le demandaba el pueblo y lo iba a estudiar. Así se llevó los motes. No tuvo capacidad para poder plantear una propuesta, pero vino el relevo de Norberto en la figura de el gobernador, uno de los mejores gobernadores, Emilio Riva Palacio Morales. Creo que es el gobernador que se lleva las palmas, y si no, hay que ver su obra con visión de estadista, como es las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios, la Autónoma de Morelos, CIVAC, Chapultepec, el Palacio de Gobierno y otras obras. Bajo esta circunstancia, don Emilio no hizo ninguna intentona, porque fue un hombre decente, correcto, honesto. Tuvo un hermano incómodo, Fernando, y ni modo. Sucedió en el gobierno, en la ganada de la carrera, Felipe Rivera Crespo a su hermano Diodoro Rivera Uribe. Diodoro era senador y Felipe era presidente municipal de Cuernavaca. Una decisión de Luis Echeverría en el Club de Golf de Cuernavaca le puso en bandeja de plata a don Felipe Rivera Crespo la oportunidad de ser gobernador del estado, pero las relaciones no fueron todo lo cordiales, y si no, ahí están las invasiones de los grandes fraccionamientos, como el que era el ensueño, hoy Antonio Varona, o el que se llama ahora Rubén Jaramillo, que en un momento les diré cuál era el nombre de origen, Villa de las Flores. Villa de las Flores se llamaba Rubén Jaramillo. Por eso los que viven en la Jaramillo y los que viven en la Varona tienen sus grandes calles, grandes avenidas, grandes banquetas. La fricción entre don Felipe y don Luis llegó al quebrantamiento, ni modo. Vino la sucesión de don Felipe en la figura de Armando León Bejarano. La imposición la hizo José López Portillo a petición de don Gustavo Vaz. Y después vino
Lauro Ortega Martínez, una buena propuesta de López Portillo, quien tuvo por su habilidad política el apapacho y el enlace a través de aquel pacto de solidaridad que le llevó toda la comunidad morelense representativa del Estado en bandeja de plata al presidente de la República en Los Pinos, y eso le ganó simpatía de la Madrid en beneficio de don Lauro, quien recibió todos los apoyos necesarios que hubo, y por eso es otro de los grandes gobernadores que ha tenido Morelos. A don Lauro Ortega lo sucedió Antonio Rivapalacio López, el más trascendente gobernador del estado que hemos tenido, y que fue dejado en el mando precisamente por Miguel de la Madrid Hurtado. Encontró a Carlos Salinas de Gortari, no fue de mucha simpatía, pero tenía la simpatía del padre de Carlos Salinas, que era senador de la República, que era, ayúdame con el nombre del que fue secretario de Comercio. Raúl Salinas Lozano. Salinas Lozano. Bajo esta circunstancia, en el afecto de Salinas Lozano con Antonio Rivapalacio, ya no se le tocó porque se pretendió derrocar por parte de Carlos Salinas. Los tiempos vinieron y a la sucesión de Antonio Rivapalacio, quien por ahí tuvo la tentación de dejar a alguna persona que no fructificó. Además, el que era más visible y que tenía mayor carisma se murió en el camino, Alfonso Sandoval Camuñas. Bajo esta circunstancia, llegó Jorge Carrillo Olea al gobierno del país con todo el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Duró 4 años porque vino la venganza y vendetta de Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien Carrillo Olea tuvo muchas diferencias en el gobierno de la República del sexenio anterior. Y Jorge Carrillo Olea tuvo que pagar las consecuencias por la venganza de Zedillo, que le instrumentaron en Morelos con la presencia mediática de diversos compañeros de los medios de la comunicación nacional y la participación política de Graco Ramírez, que fue el activista que le puso las banderillas a Jorge Carrillo Olea para que llegara la sucesión espontánea, presuntamente, de Jorge Morales Barús, y también en el relevo temporal, porque se acabó el sexenio, ahí es donde se parte la jetatura de Morelos, se hacen los ajustes para que el sexenio del estado de Morelos coincida con el naciente sexenio del nuevo presidente, y esa etapa la cubrió históricamente, por ello es relevante, Jorge Arturo García Rubí. Qué etapas, qué tiempos, qué personajes de la historia. Cierro el comentario con referencia histórica. A la salida de Jorge Arturo García Rubí vino aquello del cambio, que arrasó con Vicente Fox a la cabeza, y en ese momento se impuso la candidatura de Estrada, el que fue gobernador en el año 2000, que llegó con toda la pompa y con toda la frivolidad, trató, pero no pudo dejar su sucesor en 2 o 3 figuras como la de Eduardo Becerra, una de ellas. Y como consecuencia llegó al gobierno del estado Marco Antonio Adame Castillo, quien cumplió su tiempo. Tuvo la tentación de dejar a Sergio Álvarez Mata, pero se le frustró en el camino porque perdió la candidatura para Cuernavaca. Bajo esta circunstancia, ya no hubo imposición del gobierno central, del gobierno de la República, porque Graco Ramírez, siendo senador, hizo un gran proselitismo, una gran campaña, y aún con la imposición de un candidato que se le enfrentó, lo derrotó, ahí sí, democráticamente. Hay que reconocerlo y debemos recordarlo. Tú lo habrás de recordar, mi querido Teodoro. Termino con los siguientes. Al término de Graco Ramírez, bueno, pues vino otra circunstancia que favoreció al sucesor de Graco, que es el actual mandatario, amenazado de ser encarcelado. No pudo Graco dejar sucesor en herencia familiar en beneficio de Galloso, su hijo, con el impulso de Elena Cepeda.
no pudo dejar el beneficio para, ¿cómo se llama? Galloso, Teodoro. Rodrigo Galloso Cepeda. De Rodrigo Galloso, no pudo dejarlo, lo hizo candidato, o lo hicieron candidato entre él y ella, pero no lograron porque se abatió en virtud del rechazo de la población. Estamos en el actual sexenio y se tuvo la intentona también. Ahí está Víctor Mercado, que ahora tiene la posibilidad de ser senador de la República como consecuencia de que las encuestas, con la bendición del señor presidente de la República, favorecieron definitivamente a quien fue directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, quien desde luego enarbolará las banderas de Morena, pero tendrá también enfrente a los opositores de PRI, PAN y PRD, y desde luego quién sabe quién aparezca por Movimiento Ciudadano. Por el frente opositor ya está Lucy Mesa, por cierto. Ahí van a entrar a la contienda, vamos a ver cómo nos va. Profesor, muchísimas gracias. La verdad era necesario tener este ejercicio para saber en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Te mando un fuerte abrazo, profesor. Correspondido con afecto, mi querido Teodoro, le agradezco a Cristian el enlace. Gracias. Es el profesor Pablo Rubén Villalobos Hernández.